Nimic es una película del 2019, tiene una duración de 12 minutos, es una producción de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos. Está dirigida por Yorgos Lanthimos. El guion es de Dimos Filippou, Yorgos Lanthimos. Y el reparto es de Matt Dillon, Daphne Patakis y Susan L. La fotografía es de Diego García. Para alguien que no haya visto este corto, lo podemos resumir en: es la historia de un violonchelista profesional que se encuentra con una extraña en el metro, en el subte, a quien le pregunta la hora, y ahí, a partir de ese momento, ella empieza a suplantar el rol del músico en cuanto músico y en su casa y con su familia, robándole algo que es clave, que es la identidad y el lugar de esa persona, de ese violonchelista en el mundo. Eso podríamos decir que es una síntesis del argumento. Aunque nada nos habla de, nada nos define, esto es mi pérdida de identidad, no, es un poco bastante obvio. Pero recordándoles a Williams, ¿sí?, que era el objetivo no es analizar Nimic, sino ponernos a reflexionar sobre la crítica. Y recordando lo que decía Williams en Lectura y Crítica, les traigo aquella cita: utilizando la inteligencia y la sensibilidad, uno realiza evaluaciones específicas para luego transformarlas en valoraciones más generales. Digamos que esto es como el núcleo de la cuestión. Ahí está hablando de dos factores que entran en juego, ¿sí?, la parte sensible y la parte racional. Esta película me produjo la siguiente sensación cuando la vi. Primero, me transportó a mis primeros meses de divorciado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensé en esa época quién suplantaría mi identidad como padre o como miembro de un hogar. ¿Sí? Y en este caso yo sentí la misma sensación que sentí entonces, en esa época, ¿no?, en esos primeros meses, cuando me divorcié. También sentí la familiaridad de escenas donde los personajes caminan por la calle, y algunos vehículos y algunos carteles están en español, lo cual no conecto con Matt Dillon, y me abría una puerta a las voces en off que aparecían cuando ellos se despertaban en la mañana, y se producía un montaje alternado con los ensayos de la orquesta. Me producía una sensación de familiaridad, ¿sí?, o cercanía, porque Matt Dillon no estaba en el contexto de una ciudad norteamericana, sino en un contexto distinto, donde se hablaba español y donde la cartelería hablaba en español. ¿Es importante esto? No, en absoluto, para el entendimiento de la película, en absoluto. Pero esa sensación estaba. Otra sensación fue que Yorgos Lanthimos, tiene esta película, este corto, pero nosotros no la conocemos a través de los medios de comunicación o de los medios de difusión o de streaming que tenemos,
como una obra importante, ¿no? Como algo, che, no te pierdas esto, sino como una película poco conocida. ¿Mm? Al lado de Poor Things o la que va a venir ahora, este año, o otras películas de Lanthimos, esta parecía como más eh, secreta. Esa sensación de una obra poco conocida de alguien que es muy conocido también existía en mi experiencia con la película. ¿Mm? Mi experiencia con la película. Una experiencia que en su momento, cuando yo estaba frente a película de Lanthimos, ¿sí? No estaba pensando en Lanthimos, director, relevante, no, estaba pensando en esta película, no la conoce mucha gente, ¿sí? Esta película yo la vi hace 2 años. ¿Mm? Y entonces no pensaba, eh, no existía Poor Things, que es quizás la película que, digamos, más le permitió a Lanthimos entrar en un público masivo a escala occidente, a escala Hollywood, ¿no? Y esa sensación de estar frente a algo este, que podríamos llamarle una sensación casi elitista, estaba presente. ¿Sí? Otra cosa es que Lanthimos es griego, no es un director ni de California, ni de Los Ángeles, ni de Nueva York, sino de un país como Grecia, que no tiene una larga tradición de cine, y que últimamente yo había escuchado que existía la nueva ola griega, que era un invento, es un invento total, sí, con lo que se realiza un poco una cierta publicidad, un cierto marketing de algunos directores, en especial del mismo Lanthimos. ¿Sí? Sabía cuando veía este corto que Lanthimos era el típico director que aparece en las colecciones de cinearte. ¿Mm? En colecciones como la de Criterion Collection, que es una colección de cine, ¿sí? Muy particular, muy refinada, muy especializada y que trata de tener incluso parámetros mucho más amplios que las del mercado, ¿no? Las del mercado, es decir, el de la difusión, el del consumo, ¿no? Así que tenía esa sensación presente, además de, les agotaba, ¿no? La sensación de el personaje que pierde su lugar en un hogar, en una familia, además de la sensación de familiaridad o de cercanía con el tema de algunos carteles en español, en castellano, eh, y a la vez las voces de la orquesta, de la directora de la orquesta que está haciendo los ensayos, que también me llamaban mucho la atención. Ustedes dirán, ¿qué importancia tiene? Bueno, pero está presente. ¿Sí? La idea de perder el lugar en el mundo, además aparece en una especie de modo circular. ¿Sí? Sobre todo al final, no sé si tengo imágenes acá, pero vuelve a subirse al subte y otra persona le pregunta qué hora es y entonces se produce un fenómeno circular que asocié inmediatamente con Borges, la literatura fantástica latinoamericana, Bioy Casares, o con situaciones kafkianas también. Todas esas sensaciones estuvieron presentes mientras yo miraba este corto, miraba esta película, ¿sí? Y no las puedo dejar de lado cuando comience a ver una especie de explicación de las sensaciones, ¿sí? De la subjetividad o de la experiencia de la subjetividad frente a la película. ¿Por qué me parece que no puede estar de lado? Bueno, ahí es un poco el objetivo al que quiero llegar, es que en esa racionalización que nosotros hacemos a posteriori, ¿sí?
cuando salimos del cine o cuando está casi terminando la película. Esa racionalización va a tener como condimentos esenciales esas experiencias particulares, ¿sí? De modo que me parecen fundamentales que entiendan que son así de variadas, ¿m? Y que su número puede también ser muy antojadizo. Con esto lo que quiero decir es, estas experiencias o estas vivencias que yo les acabo de comunicar, ¿sí? Que son 4 o 5 experiencias que yo recuerdo, ¿sí? Las que tomo en cuenta y para trasladárselas a ustedes como ejemplo, pueden ser en otras películas 10 elementos particulares de experiencia de mi subjetividad, como puede ser una o ninguna o muy poco, ¿sí? Todo eso va a variar de la obra, de qué me cuente, de cuál sea la historia, de cuál sea el relato que está contando, de la forma, del modo en que cuenta esa historia, ¿no? Incluso de la apertura que yo quiera dar a mi sensibilidad frente a esa obra. Hay obras frente a las que me cierro por la temática que usa, y hay obras en las que me siento más cómodo para abrirme. Para abrirme y para experimentar determinadas cosas y elaborar sobre esas experiencias. Y ahora vamos a ver de qué manera esos elementos pueden jugar en mi elaboración de una racionalización.